Hola, ¿qué tal? Un saludo. Mi nombre es Carlos Alberto Agudelo González. Soy estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Vamos a presentar un tema muy interesante que es el poder como política y la política como poder eh, en el curso de Sociología Política. La decolonialidad es un desprendimiento de la hegemonía de poder que se da a partir de los movimientos emergentes que se presentan en la actualidad y que han cogido mucha fuerza en América Latina. Dicha forma epistemológica nos invita a pensar y actuar diferente, nos invita a despertar de ese letargo, a enfocarnos en recuperar nuestra identidad y los derechos que nos fueron arrebatados, usurpados de una manera pues casi que ilegal. Cuando me refiero a nosotros lo hago desde nuestros pueblos ancestrales autóctonos, donde está esa constante lucha que afrontamos por deshacernos de la opresión suscitada desde la colonización, debido al influjo europeo, el mismo que conocemos como eurocentrismo. Significa también desligarse de la dominación a la que hemos estado expuestos por siglos, en la que arrasaron y dominaron a su antojo nuestro continente, desencadenando todo ello en discriminación social, racial, étnica, política, social, cultural, queriendo precisar que la decolonialidad busca cesar esos procesos expansivos globalizantes que nos mantienen sujetos a exterioridades provenientes de Europa, especialmente para acrecentar el capital económico. En cuanto a la despatriarcalización, cabe indicar que según Tania Cruz, ella refiere que es una lucha contra el sistema patriarcal, que afecta tanto a hombres como mujeres y que ambos se ven afectados, y que es un sistema de dominación. Podríamos decir entonces que el hombre no promueve el patriarcado, ya que tanto el hombre como la mujer están afectados por él, y que busca que por el solo hecho de existir diferencias sexuales, esto marca un rol dominante en el caso del hombre, y en el caso de la mujer, pues la hace ver como inferior, donde es increíble pensar que un sexo se vea como una jerarquía, como si se tuviera un rol o una función principal a tener en cuenta. Y se debe luchar contra el sistema totalitario, ya que este es un sistema establecido desde hace muchos años a través del capitalismo. Para hablar de la transmodernidad tenemos que indicar que es un paso para desfijarse o desligarse de la hegemonía que se da producto de la globalización, que oprime desde el pensamiento eurocéntrico, que no permite asumir desafíos de la modernidad, así como la posmodernidad, y que avanza externamente a ellos. Pero viéndolo desde otro punto de vista, ya que la modernidad y la posmodernidad nos ha mantenido sujetados durante tanto tiempo. Entonces aquí se hace un alto en el camino donde debemos dar para tener nuestra propia identidad, ejercer nuestra propia autonomía, avanzar nuestro propio desarrollo de una manera distinta, sin dejarnos subsumir por lo moderno y lo posmoderno, eh, para de esa forma ubicarnos en lo transmoderno. En otras palabras, es una liberación del pensamiento hegemónico, postcolonial. Este punto es clave para la liberación cultural de masas, teniendo en cuenta que ese pensar aunado a esa cultura es el que no admite desligarnos, convirtiéndose en barreras que no asienten avanzar, lo que no nos ha permitido descolonizarnos intelectualmente. Y de poder lograrlo, seguramente podemos avanzar mucho más en un constructo social por medio de proyectos alternativos, transmodernos y pluriversos. En otras palabras, es decir, que abarquen los distintos confines del planeta y donde todos tengamos cabida. Esa pregunta que dice identificar los procesos de colonialidad que se han presentado en el país que yo estoy investigando, que es Chile, pues podría decir que el cambio del sistema de educación es uno de ellos, lo que generó inconformismos, aún teniendo en cuenta que la educación chilena es una de las más aventajadas en Sudamérica. También se puede decir que los nuevos movimientos presentes recientemente en Chile buscaron desligarse de políticas neoliberales que llevaron a generar nuevos hilos en la política de ese país, logrando nuevos derechos políticos, sociales para los ciudadanos, con la participación y el empuje de movimientos importantes como los indígenas, estudiantiles, juveniles, feministas, que rompieron con algunos esquemas de hegemonías dominantes y tradicionales en Chile, que existían desde épocas de la colonización, los cuales estaban ligados a tradiciones eurocéntricas y siendo además autoritarios con el pueblo y pues marcados por gobiernos, los gobiernos de turno. Eh,
Hablar sobre los movimientos relevantes en Chile, podríamos decir que estos movimientos se han destacado por la inmersión de las mujeres, quienes han logrado confrontar a un Estado patriarcal. Entre ellos podemos citar los movimientos de la coordinadora feminista del 8 de marzo, quienes exigieron la igualdad de derechos, que lograron también reconfigurar esas barreras coloniales impuestas por Occidente. Las mujeres en Chile han logrado generar cambios sustanciales, tanto en la forma de hacer política en este país, ha sido muy importante. También podemos hablar de movimientos estudiantiles como el movimiento ACES, Asociación de Estudiantes Secundarios, quienes velaron por impulsar la promulgación de una educación no sexista, así como un mejor sistema de educación. También podemos hablar de los movimientos indígenas, entre ellos los mapuches, quienes lograron en defensa de sus territorios el derecho al agua, lograron impactar políticamente en el respeto de sus territorios. De la misma manera, colocaron condiciones a la megaminería y a la extracción a grande escala, así como la no irrupción en sus territorios. Este proceso de despatriarcalización que se vive en Chile ha sido demasiado lento. Teniendo en cuenta que Chile es un país que ha considerado como uno de los de mayor desarrollo en América Latina, ha permanecido en un letargo de muchos años y ha venido a reaccionar en épocas recientes, pues ante la investida globalizadora, pero aún más complejo resulta entender que después de presentarse un plebiscito que salió a favor, pues paradójicamente en el presente año el mismo pueblo rechazó la nueva constitución. Por tal sentido, el sistema político ha dado un cambio desde las nuevas dinámicas de poder, donde se plantean desplazar un sistema neoliberal, pero todavía le falta articular muchas cosas. A pesar de que Chile ha sido un país que ha presentado un sólido sistema económico, se encuentra muy endeudado. Se dice que en este momento no está pasando por el mejor momento. No se puede precisar si se debe al efecto Boris. Recuerden que es un gobierno en transición, pero hay mucho escepticismo también por parte de los inversionistas extranjeros. En ese sentido, sigue siendo su economía dependiente de países del primer orden. En otras palabras, no se ha logrado articular o desligar económicamente de ellos y mantiene al país austral pues en una completa incertidumbre por el momento. Y según los estudios del tema en Chile plantean que una nueva constitución podría generar un giro de colonial y desinquestar y despatriarcalizar las viejas tradiciones políticas amarradas al poder. Finalmente, me preguntan si la relevancia de la transmodernidad en el nuevo sistema político. Yo considero que sí. Para mí es relevante porque se pueden tener en cuenta que una era globalizante, de paso debemos avanzar hacia ella, no debemos quedarnos, ¿sí? En el pasado. La transmodernidad nos permite dar un paso adelante donde debemos avanzar subsumiendo lo que efectivamente nos pueda servir para el desarrollo hacia un futuro, hacia unas políticas públicas asertivas, igualitarias, lógicamente externalizando muchas cosas que vienen del eurocentrismo. Y se debe prescindir de procesos colonizadores, lógicamente, y se debe proyectar hacia un poder donde esté previsto el beneficio del pueblo con mayor equidad y bienestar para todos. Considero que sí es importante. Muchas gracias.